Vuelvo a decirles, bienvenidos a la clase de física nuevamente. Para el día de hoy vamos a empezar con lo que es notación científica. ¿Ya? Voy a para empezar nuestra clase del día de hoy. Bien, primero, tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Las unidades que observamos, las unidades de medida, son necesariamente determinadas por una magnitud, ¿ya? Estas tienen que estar acompañadas de un número y de una magnitud. Un ejemplo muy claro. En pocas palabras, tiene que tener su nombre y su apellido. Como por ejemplo, al decir 2.54, tiene que ir acompañado de una dimensión, que en este caso sería el centímetro, ¿ya? Ahora, ¿de dónde vienen estas unidades de medida? ¿Ya? Estas unidades de medida, por si acaso, o se origina gracias a la determinación de ciertos puntos importantes que se lleva en el sistema internacional. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo muy claro. El origen de una pulgada viene del pulgar, ¿ya? Viene del pulgar. ¿Cuánto mide una pulgada? Mide de 2.54 centímetros, ¿ya? El pie de una persona normal mide de 30.48 centímetros. Y una yarda mide desde el centro del brazo hasta el dedo del medio que nosotros tenemos, que mide 91.14 centímetros, ¿ya? O sea, no solamente nace de estas unidades de medida, no solamente nace de la nada, sino nace de una determinada medición y de dónde viene, ¿ya? Ahora, ahí tenemos el factor de equivalencia de la pulgada, del pie y de la yarda. No se olviden, este dato es muy importante, ¿ya? Este dato es muy importante, donde una pulgada mide de 2.54 centímetros, un pie mide 30.48 centímetros y una yarda mide 91.14 centímetros. Otro dato muy importante, miren, quiero que lean junto conmigo. ¿Qué dice? Esto voy a minimizarlo un rato. ¿Qué dice? Que el 14 de octubre de 1960, la Conferencia General de Pesas y Medidas estableció el Sistema Internacional de Unidades, abreviados el SI. Por si acaso, durante todo el transcurso de este curso vamos a observar las tres unidades específicas de medidas, que es el Sistema Internacional, el Sistema Técnico y el Sistema Inglés, ¿ya? Son tres sistemas diferentes, por si acaso, que se maneja en distintos momentos de nuestro planeta. No solamente, por ejemplo, en Francia no utilizan el sistema internacional, utilizan el sistema técnico. En el Reino Unido no utilizan el sistema técnico ni el sistema internacional, utilizan el sistema inglés, ¿ya? Pero en Latinoamérica, especialmente en nuestro territorio, utilizamos el sistema internacional, que es el SI. Muy bien, en el sistema internacional existen tres tipos de sistemas, ¿ya? Tres tipos de unidades, perdón, que es las unidades base, las unidades suplementarias y las unidades derivadas, ¿ya? En las unidades suplementarias, en base, tenemos estas unidades que son muy importantes, ¿ya? Esto quiero que observen, ¿ya? En las unidades bases, la longitud se mide en metro y su símbolo es la letra M minúscula. La masa se mide en kilogramo y su símbolo es kg. Ambos, por si acaso, minúsculos, ¿ya? El tiempo se mide en segundos y su símbolo es una S minúscula. La intensidad de corriente se mide en amperios y se mide en la letra A mayúscula, por si acaso. Ahora ustedes preguntarán, ¿por qué, profe, la A no es minúscula? ¿Ya? Más adelante van a observar por qué hay letras mayúsculas en estas unidades de medida, ¿ya? La temperatura en el sistema internacional se mide en Kelvin, la intensidad luminosa se mide en candela y la cantidad de sustancia se mide en moles, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las unidades suplementarias? Las unidades suplementarias son dos, el ángulo plano y el ángulo sólido. El ángulo plano se mide en radián y el ángulo sólido se mide en estéreo radián.
sus símbolos es R, rad, y en el estéreo radian es SR. Ahora, voy a pasar a estas magnitudes derivadas. Son las magnitudes que corresponden. A continuación observaremos algunas de ellas. ¿Cuáles son? Las que ven en su pantalla. ¿Cuáles son esas magnitudes derivadas? Son la fuerza, la superficie, la velocidad, el volumen, el trabajo, la presión, la potencia, la frecuencia, la capacidad eléctrica y la resistencia eléctrica. ¿Ya? Ahora, miren, por ejemplo, aquí en la unidad de Newton se simboliza con la letra N mayúscula. Y tienen que tener un punto importante. Cada unidad tiene un nombre y un símbolo. Eso describen en letras minúsculas. A no ser que se provenga de un nombre de una persona, en cuyo caso se escribirán con letras mayúsculas. Por ejemplo, ¿por qué la fuerza se mide en newtons? Porque no es científico, el descubridor de la fuerza, ya sea eléctrica, magnética, gravitatoria o fuerza mecánica, es Isaac Newton. Y en honor a Isaac Newton, le han colocado su apellido para que se quede como una unidad de medida, ¿ya? Por eso la fuerza se mide en newtons. Ahora, lo mismo sucede con Joule, ¿ya? Que es de Alejandro Joule, que ha descubierto el trabajo que realiza los cuerpos a tener una fuerza en una cierta distancia. Lo mismo sucede con Pascal, con Watts, con Faraday. Y por eso más adelante voy a ir a donde hay una unidad, donde es amperio igual. ¿Ya? O sea, esas letras mayúsculas simbolizan que ha habido una persona que ha descubierto esa unidad de medida. Un ejemplo muy claro. Digamos que Wara Ingrid Calle ha estudiado mucho, ha observado, ha hecho muchos factores, ha hecho los pasos científicos que se debe realizar y ha descubierto una nueva unidad de medida. Entonces, no se va a quedar ahí, se va a medir en una unidad de medida de acuerdo al apellido que ella lleva. Por ejemplo, Wara no va a ser Antar, Ingrid tampoco. Entonces, ¿cuál es su apellido principal? Su apellido paterno va a ser Calle. Entonces, la unidad de medida que descubre, un ejemplo, que descubre Wara va a ser Calle. Entonces, va a haber unidades que se miden en Calle. Pero eso tiene que estar bien especificado. ¿Ya? O sea, así de esa manera, estos científicos han ido observando, han ido viendo, han ido estudiando día tras día para que ellos obtengan una nueva unidad de medida. ¿Ya? Muy bien, pero aparte de ello, existe algo muy importante, ya que es la notación exponencial, lo que les estaba indicando, que son números grandes que podemos acortarlos utilizando la notación exponencial. Ejemplo, en esta notación exponencial vamos a tener dos divisiones, que son los múltiplos y los submúltiplos. ¿Ya? Y los submúltiplos. Los múltiplos son aquellos números que son arriba de 10, o sea, 10, 100, 1000, 3000, 4000, 6000, 8000, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, pero esos ya no llevan unidades de 1000, unidades de 10, sino tienen un nombre muy importante o un prefijo. Por ejemplo, cuando vemos 10 elevado a la 1, que es 10, se les dice deca y simboliza con la letra D mayúscula. Luego, 10 elevado a al 10 elevado al cuadrado simboliza 100, pero no se dice 100, se dice hecto. Lo mismo sucede de 10 elevado al cubo, que sería kilo, 10 elevado a la sexta, que sería mega, 10 elevado a la novena, que sería giga, 10 elevado a la doceava, que sería tera, 10 elevado a la quinceava, que es peta, y 10 elevado a la 18, que es hexa. ¿Y cuáles son sus prefijos de multiplicación? Esos son los números. ¿Qué quiere decir? Voy a ir a mi
un ratito, a mi pizarra virtual y les voy a mostrar lo siguiente. Primero, un ejemplo voy a poner, que es lo que quiero enseñarles. Por ejemplo, digamos que este número de 3 por 10 elevado al cubo, ¿cuánto va a ser? Va a ser 3, 0, 0 y 0. ¿A ver? ¿Qué nos dice este número? Que nos dice que el número elevado nos muestra a los ceros que están detrás del número principal. ¿Cuál es el número principal? Sería 3. ¿Ya? Otro ejemplo claro, otro ejemplo les voy a dar. Por ejemplo, 3, voy a usar esto para que tengan mejor visibilidad. Por ejemplo, 8 por 10 elevado a la sexta. ¿Cuánto es este número? Es 8. Luego anoto los ceros. ¿Cuántos ceros serían? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ven? Entonces sería 8,000 millones. 8 millones. ¿Ven? Listo. Pero en vez de anotar todo esto, solo vamos a anotar esa notación exponencial. Otro ejemplo. Voy a usar esto. Otro ejemplo les doy. ¿Qué pasaría, pero en este caso? Ese es en el caso, miren, ese es en el caso de que solo nos dan un número, ¿ya? Por ejemplo, solo nos han dado 3 por 10 elevado a la 2, que es igual a 300, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría? ¿Qué sucede si este número nos dan así? 3.3, 3.2 por 10 elevado al cuadrado. ¿Qué pasaría si nos dan ese tipo de número? ¿Cómo sería? Ah, ahí tenemos un detalle muy importante y quiero que presten atención, ¿ya? Anotamos entonces primero el 3 sin el punto, sin el punto. Anotamos el 3, el 2 y luego vamos a anotar dos ceros, ¿ya? ¿Por qué, profe, dos ceros? No, esa no es la respuesta correcta. Nos dice este número, si vemos, los espacios que vamos a recoger el punto. ¿Dónde está el punto? El punto siempre está al final de cualquier número, ¿ya? Ahí está. Entonces, ese punto vamos a recoger dos espacios, ¿ya? Sería un espacio y dos espacios. Pero el punto, profe, ustedes se deben preguntar, el punto, profe, está en el medio del 3 y el 2. Entonces, tiene que llegar en el medio del 3 y el 2. ¿Qué hacemos? Borramos un 0. Voy a borrar esto más. Voy a borrar todo. Borramos un 0. Juntamos, ay, anotamos 32, 0. Entonces, recorremos un 0, la coma otra vez desde este punto. 1, 2. Ah, entonces mi respuesta es de 320. ¿Listo? 320. ¿Qué he hecho más antes? ¿Qué he hecho más antes? Había un 0, ¿verdad? Acá, ¿no ve? Este 0 yo lo he eliminado. ¿Por qué? Porque el número que está elevado me dice el número de espacios que tengo que recorrer. ¿Ya? Otro ejemplo. Eso es al inverso. Profe, Dime, te escucho. pregunta, ¿solo se recorren los espacios o se pone una coma? No, se recorre los espacios y se deja ahí. Nada más. No se pone una coma. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer, les voy a mostrar más ejercicios, no se preocupen. Por ejemplo, otro ejemplo más. Si digamos en este caso tenemos 23,0,0,0 y nos dicen que hagamos notación exponencial de este número. ¿Cómo hacemos? Aquí hacemos al revés lo que hemos hecho al principio. Tenemos que recorrer aquí los espacios. Quiere decir 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ve? El último que hemos recorrido ha sido en el medio del 2 y el 3. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Va a ser de 2.3
por 10 elevado a la, ¿cuántos espacios? 1, 2, 3, 4, 5. Elevado a la quinta. ¿Listo? Ya hemos hecho la notación exponencial de ese número. Ahora, si queremos hacer al revés, o sea, a la inversa, o sea, de este número llegar a este, ¿cómo hacemos? Voy a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, a ver, 2,13, así voy a poner. Vamos a usar esto. 2,13 voy a poner. Punto 13 por 10 elevado a la cuarta, por ejemplo. Entonces, ¿qué anoto? Para empezar, van a hacer lo siguiente, así, atiendan bien este punto claro. Anotan los números, 213, y anotan 4 ceros. 4 ceros, ¿ya? Entonces, no les digo que ya han terminado, no. ¿Qué tienen que hacer ahí? Tienen que recorrer 4 espacios, porque aquí nos dice que recorramos 4 espacios. Entonces, recorro 4 espacios. Va a ser 1, 2, 3, 4. No ha llegado en el medio del 2 y el 1. Entonces, eliminamos un 0. Y volvemos a recorrer. 1, 2, 3, 4. Aún no ha llegado entre el medio del 2 y el 1. Entonces, eliminamos otro 0. Y recogemos 1, 2, 3, 4. Entonces, mi respuesta final, ¿cuánto va a ser? Va a ser de 2, 3, 0, 0. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería? 21,300. ¿Listo? De esa manera realizo mi notación exponencial. Van a ser así. ¿Para qué? Para que ustedes no tengan, no lo vean de esta manera difícil, ¿ya? Para hacer esta notación científica no lo vean difícil, se hace de esta manera, ¿ya? Vamos a hacer uno más, ¿ya? Para que entiendan. Uno más vamos a hacer. Por ejemplo, a ver, otro número. Otro número y vamos a usar el azul. Otro número, a ver, por ejemplo, 2,443 por 10 elevado a la sexta. Entonces, voy a anotar aquí abajito. 2, 4, 3, 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces empiezo a recoger 6 espacios. Porque me dice, anotan 6 ceros, ¿por qué? Para que sea esto el tope. Pero tienen que recoger 6 espacios, ¿ya? Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. No ha llegado en medio del 2 y el 4, entonces elimino un 0. Vuelvo a recorrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llega en medio del 4 y el 3, entonces elimino un 0 más. Vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? Mi respuesta va a ser este. 0, 0 y 0. Sería 243,000. Nada más. La respuesta sería 243,000, que sería esta notación científica. Listo. De esa manera los realizamos. ¿Ya? Ahora, si se han dado cuenta, nuestro exponente es positivo. ¿Ya? Entonces, todos los exponentes que han visto son positivos. Entonces, ¿esos qué son? Son múltiplos. ¿Ya? Todos los que son positivos, todos los que el exponente vean ustedes que sean positivos, son múltiplos. Cuando vemos que son negativos, son submúltiplos. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar a ese punto de los múltiplos. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta tuvieran? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
para que vuelva a hacer un ejercicio más y les explique. Es referente a esto lo que es notación exponencial. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, y cuando es al revés, cuando empieza con varios ceros y el último tiene un número. Ah, ya, tú dices esto. ¿Dónde está? Tú dices, por ejemplo, esto. 3, 4, 2, voy a poner 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Cuando ves este tipo Sí, de números dices, ¿no ve? Ya. Tú debes preguntarte, ¿qué sucede con este número, profe? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Atiende, se hace esto de esta manera. Voy a volver a anotar. 3, 342, 342, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1. Vamos a recoger los espacios, ¿ya? Vamos a recoger los espacios. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al recorrer 9 espacios, ¿qué número nos va a dar? Nos va a dar este. 3.42, 0, 0, 0, 0, 0, 1 por 10 elevado a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elevado a la 9. En este caso, chicos, cuando vean un número al final, se anota todos los números, ¿ya? Pero así sencillo, si no, el punto marca hasta dónde ha recorrido la coma, ¿ya? O el punto, hasta dónde ha recorrido. Entonces ha recorrido hasta el medio del 3 y el 4. Entonces se anota todo. ¿Por qué, profe, se anota todo si hemos recorrido? Porque como está este número acá, no podemos dejarlo solito o podemos eliminarlo, ¿ya? Porque es un número importante. Todos los números son importantes. Entonces ese 1 no se elimina ya, no se anota de esta manera, por ejemplo. A ver, voy a borrar el de arriba. No se anota, eso está mal, eso estaría mal. No se anota de esta manera. 3.42 por 10 elevado a la 9. Elevado a la 9. ¿Ya? Eso está mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando del número 1. ¿Ya? Nos estamos olvidando del 1. Y tampoco podemos anotar, voy a posar eso. Tampoco podemos anotar 3.402. Ah, y el 1, me he olvidado del 1. Anotar el 1 por 10 elevado a la 9. También eso está mal. ¿Por qué? Es muy distinto decir ese 1 que está tomando el número de aquí. ¿Ya? Posición. No es lo mismo. Entonces, significa que esto también estaría mal. ¿Ya? No se podría anotar ahí. Entonces, ¿cómo anotamos? Solamente mantenemos todos los ceros y el último número 1. ¿Ya? Mantenemos todos los dígitos y ponemos el número. Solamente si hay este caso. ¿Ya? Solamente en este caso mantenemos. Pero en el caso de no haber y hay puros ceros, por ejemplo, 3, 4, 0, 0, 0, solo anotamos y no hay ningún número, entonces cosemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces sería 3.4 por 10 elevado a la cuarta. Pero si habría 3, vuelvo a anotar, 3, 3, 4, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Entonces, ¿cuánto sería? 3.4 3.4
0,001 por 10 elevado a la cuarta. ¿Ya? Entonces, se mantiene, ¿ya? Melanie, se hace de esa manera para ese tipo de casos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tuviera alguna pregunta o duda referente a este punto? ¿Entendido, Melanie? ¿Comprendido? Ah, Melanie no está. Muy bien, vamos a pasar ahora a los submúltiplos, ¿ya? Ahora, ¿cómo serían los submúltiplos? Ya les he dicho. Entonces, estos ya no serían positivos, serían negativos. Un ejemplo claro. Si, por ejemplo, tenemos 4 por 10 elevado a la menos 2, ¿cuánto sería eso? Ahí van a venir aquí. Miren, los submúltiplos nos dicen que son aquellos números que son más pequeños, ¿ya? Los números grandes son los múltiplos y los números más pequeños son los submúltiplos. Ahí tenemos unos ejemplos donde el deci es 0,1 y es también 10 elevado a la menos 1. El centi es 10 elevado a la menos 2. El mil es 10 elevado a la menos 3. El micro, que es 10 elevado a la menos 6. El nano, que es 10 elevado a la 9. El pico, que es 10 elevado a la 12. Y el femto, que es 10 elevado a la 15. Y por último, el dato, que es 10 elevado a la 18. Ahí están sus factores de multiplicación. ¿Ya? Pero yo les voy a indicar mejor acá. Cuando vean este tipo de datos, que es 4 por 10 elevado a la menos 2, ¿qué nos dice? Que el cero o los ceros ya no están detrás del número, sino están delante. Y anotamos de esta manera. 0, 0, 2 ceros, 4. O sea, está delante de los ceros, si se dan cuenta. Los ceros están delante del número. ¿Ya? Cuando están detrás del número los ceros, significa que son múltiplos. Y cuando están adelante, significa que son submúltiplos. Entonces, de esta manera también se puede hacer. Anotan 2 ceros y el número 4. ¿Ya? Otro ejemplo. Digamos que tenemos de 3 por 10 a la menos 8. Entonces, ¿cuánto sería? 8 ceros anotamos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 3. Perdón. 3. Listo. De esa manera es este número su factor múltiplo. ¿Ya? Ahora, un detalle muy importante quiero indicarles. En estos submúltiplos, solo anotamos una coma por si acaso. ¿Ya? Si anotamos 0,000,3, este número está mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puede existir en un número dos comas. ¿Ya? No puede existir. Hasta si ustedes lo anotan en la calculadora y le dicen igual, les va a salir error. ¿Por qué? Porque hay dos comas y eso está mal escrito. ¿Ya? Tengan en consideración que solo se anota uno. ¿Ya? Uno solamente se anota. No dos. Esto estaría mal. Ahora otro ejemplo. Les voy a dar. Vamos a posar esto. Otro ejemplo. Si digamos nos dan este número, por ejemplo, ¿no? 0,023. ¿Cómo hacemos su factor de multiplicación? A la inversa. Entonces, empezamos a recoger esta coma los espacios necesarios. En este caso voy a recoger. Esto se va a contar desde aquí 1 por si acaso. Ya se empieza a contar desde este punto. Antes estábamos contando desde acá, ¿verdad? Desde ahí. Pero como ya la coma está ahí, se cuenta como un espacio. 1, 2, 3. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? Va a ser 23, 2,3, perdón. 2,3 por 10 elevado a la, ¿cuántos espacios hemos recogido? 3. Menos 3. Listo. Ahora,
Si, por ejemplo, ven este mismo número y está elevado a la negativa, por ejemplo, 5, 5,23 por 10, ratito, voy a borrar esto, por 10 elevado a la menos 4, va a ser igual a ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Atienda. Voy a hacer lo mismo que he hecho con el otro. Voy a anotar primero 4 ceros. Un 0,0000523. ¿Ya? Ahora, miren, la coma está en el medio del 5 y el 2. Y los espacios que vamos a coser, que son 4, tienen que estar en el medio del 5 y el 2. Entonces, voy a hacerlo con rojo. Voy a anotar así. Como eso se determina que es un espacio, es 1, 2, 3, 4. No está entre el 0 y el 5, entonces no ha llegado entre el 5 y el 2. Eliminamos un 0. Volvemos a hacer lo mismo. Un espacio, 2, 3, 4. Ah, ya. Ahora sí ha entrado, está en la coma entre el medio del 5 y el 2. Entonces, mi número, con esta multiplicación, este factor va a ser igual a 0, 0, 0, 5, 2, 3. ¿Ya? Listo. De esta manera tenemos su factor múltiplo de este número de acá. Voy a volver a hacer una vez más. Tenemos tiempo uno más. Vuelvo a hacer una vez más. Por ejemplo, a ver, 43.2 por 10 elevado a la sexta. A la menos 6, por ejemplo. Perdón, a la menos 6. ¿Cómo voy a hacer? Voy a primero anotar 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 432. Listo. Ahora tengo que recoger ¿cuántos espacios? 6. Y recorro esos espacios. Empezamos con aquí, diciendo 1. Luego 2, 3, 4, 5, 6. No ha llegado en medio del 3 y el 2. Entonces elimino un 0. Y empiezo de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está en medio del 4 y el 3 y mi coma está en medio del 3 y el 2. Elimino otro 0. Empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya está en medio del 3 y el 2. Entonces mi número, ¿cuánto es? Es de 0,0000432. Listo. Este es su factor múltiplo. Miren, en vez de anotar 6 ceros, ¿cuántos ceros he anotado? He anotado 4. Y esos 4 ceros anoto acá y el 432. Ya no anotamos esa coma aquí, sino anotamos 0,00432. ¿Por qué? Porque no podemos anotar dos comas en una sola cifra o en un solo número. ¿Ya? Muy bien, voy a abrir otra reunión, chicos. Otra reunión voy a abrir. Y creo que ahí les voy a detallar lo que vamos a hacer el día de hoy. Y algunos ejercicios que ustedes van a hacer, ¿vale? Los espero allá, jóvenes. Esto va a ser demasiado rápido. Ah, y ahí voy a terminar de llamar lista. ¿Ya? Los espero allá, jóvenes.